Bienvenidos sean todos a la Iglesia del Pueblo. Mi nombre es Aníbal, otro de los pastores aquí en la iglesia. Y realmente estamos emocionados que podamos empezar esta serie en el libro de los Hechos. Es un libro que es histórico, es teológico y es misiológico. Quiere decir que tiene fundamentos históricos, porque se puede probar que es un libro histórico. Tiene fundamentos teológicos, porque nos habla acerca de Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, lo que quiere hacer. Y también es misiológico, porque por naturaleza es un libro que nos envía a querer ser parte de la gran comisión y el gran mandamiento. Si el Señor lo permite, vamos a estar en este libro hasta julio del 2025, que son más o menos como 39 sermones con algunos descansos en medio. Pero le pedimos al Señor que esté con nosotros a caminar a lo largo de este libro. Yo quisiera empezar con una pregunta, porque pienso que es una pregunta popular, es una pregunta que mucha gente se hace, es esta: ¿qué se necesita para cambiar el mundo? ¿Qué realmente es lo que nosotros necesitamos para cambiar el mundo? Y hay, a lo largo de la historia y en la cultura moderna, hay mucha gente que responde esa pregunta de diferentes formas. Alguna gente, por ejemplo, las personas que tienen un poquito de inclinaciones humanistas, dirían que lo que va a cambiar el mundo es si todos los seres humanos somos conscientes de los demás, si somos buenos los unos con los otros, si dejamos de ser un poquito egoístas, si amamos a la humanidad. El problema con esa posición es que asume que la gente es buena o quiere ser buena. Y si hemos aprendido algo a lo largo de la historia de la humanidad, es que por naturaleza la gente no piensa en los demás antes de pensar en sí mismo. Por lo tanto, no es una buena solución para ver cómo vamos a cambiar el mundo. Hay otro grupo de personas que más bien yo los pondría a la gente que tiene más inclinaciones socialistas, lo vamos a poner de esta forma. Esta gente diría que la única forma que vamos a cambiar el mundo es si le quitamos a los ricos para darle a los pobres, o si ponemos a los vulnerables en posiciones de autoridad, o si hacemos que todo el mundo tenga la misma cantidad de cosas, acceso a la misma cantidad de cosas y todo lo demás. Es un buen deseo. El problema es que a lo largo de la historia, en los movimientos socialistas, el oprimido se ha vuelto el opresor. Lo único que hace es se cambia de poder. Por lo tanto, no pienso que sea una muy buena solución para cambiar el mundo. Hay otro grupo de personas que dirían que para cambiar el mundo lo que necesitamos es ser espirituales pero no religiosos. Esta es una de las más nuevas en los últimos años. Así mismo se describen: yo soy espiritual pero no religioso, dice la gente. Y ellos piensan que para cambiar el mundo tenemos que reconocer que hay una dimensión espiritual, que nosotros diríamos amén por eso. El problema es que este grupo de personas son los que están convencidos que cada persona tiene su propia verdad y que nuestro llamado para tener paz en el mundo es aceptar que cada persona tiene su propia verdad. ¿Cuál es el problema con eso? Es que si todo el mundo tiene una diferente verdad, nada es la verdad. Si la verdad es objetiva, entonces no hay ninguna base para que yo pueda decir, subjetiva, entonces no hay ninguna base para yo decir que algo es bueno o es algo malo. Porque yo te puedo decir, yo creo que esto es malo, y tú me dices, yo pienso que es bueno, ¿y cómo lo vamos a arreglar? Por lo tanto, las inclinaciones espirituales no religiosas no nos dan nada para poder realmente cambiar el mundo. Hay otro grupo, más bien en nuestros medios, que yo le llamo el grupo religioso. Es el grupo que piensa que si sigue las reglas, que si son gente decente, que si hacen las cosas como tienen que hacerlas, entonces los problemas se van a acabar. El problema con este grupo, por lo menos desde mi perspectiva, es que tienden a verse a sí mismos como superiormente espiritual a los demás. Todos los demás que no son como ellos son gente que por lo menos es difícil amar, y la tendencia de este grupo es aislarse y separarse de todos los demás que no están al mismo nivel espiritual donde están ellos. Por lo tanto, desde mi opinión, ellos tampoco van a cambiar el mundo. Hay otro grupo, el grupo que vamos a llamar los no religiosos. Y los no religiosos son los que dicen que el problema en el mundo es precisamente la religión. Y que la forma que nosotros vamos a hacer de los problemas en el mundo es si destruimos toda religión. ¿Tú sabes cuál es el problema con ese argumento? Que esa declaración, que el problema es la religión, por lo tanto tenemos que deshacernos de todas religiones, es un argumento religioso. Es un grupo de personas que ya decidieron lo que es verdad y lo que no es verdad. Y asumen que que el problema es que nosotros tenemos diferentes, que el problema es con las verdades religiosas. Encima de esto, este grupo de personas
ignoran que todos somos religiosos por naturaleza porque todos adoramos algo. O adoramos a Dios o vamos a adorar otra cosa. Por lo tanto, yo no entiendo, no veo que esta gente tampoco va a cambiar el mundo. Ahora, si te das cuenta, algo que tienen en común todas estas filosofías o formas de pensar es que son extremadamente centradas en el hombre. El hombre es el que decide, el hombre es el que piensa, el hombre es el que arregla o el hombre es el que daña. Pero esa no es la perspectiva que nos da la Biblia. Nosotros tenemos una perspectiva que es completamente diferente. Si es que usted es cristiano, nosotros sí tenemos algo que realmente puede cambiar el mundo, y el mejor ejemplo que tenemos es el libro de Hechos, donde un grupo de personas, 12 hombres de este tamaño, completamente limitados, completamente inadecuados, que no tenían lo que necesitaban, fueron utilizados por Dios para empezar a cambiar el mundo. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar, en mi opinión, el libro de Hechos. Y vas a ver 3 cosas que el Señor hizo para cambiar el mundo por medio de estos hombres y después con todos los demás creyentes que vinieron después. 3 puntos vamos a hablar. Para cambiar el mundo se requiere gente común, empoderada por un Dios descomunal. Número 2, gente común, impulsado por una visión descomunal. Y número 3, gente común, arraigados a unas verdades descomunales. Vamos a ir por uno de esos. Antes de meternos en el punto número 1, como estamos empezando el libro, tengo que darle un poquito de historia y tengo que darle un poquito de contexto, especialmente para aquellos de ustedes que o son nuevos creyentes o están empezando a caminar en la fe, posiblemente no han escuchado esto antes, o simplemente estás explorando el cristianismo. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas. Interesante porque Lucas no era uno de los discípulos. Lucas, en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, tú puedes ver que era un doctor. Por lo tanto, era un hombre estudiado, era un hombre educado, era un hombre respetado por la sociedad. Y mira cómo él empieza esta carta, porque nos da un poquito el contexto. Versículo 1. En el primer relato, se podría traducir como en el primer libro, en el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Y te dice desde el principio que el libro de los Hechos es el libro número 2 de otro libro. Que había otro libro, otro relato, que es el Evangelio de Lucas, una de las biografías del Señor Jesús. Que en el Evangelio de Lucas, él hace su estudio y nos enseña quién era Jesús y qué fue lo que él vino a hacer y a enseñar. Pero que este libro, el libro de los Hechos, el libro número 2, es donde nosotros vemos qué pasó con la gente que creyó el Evangelio y fueron transformados por el Evangelio. En otras palabras, en el primer libro vemos a Cristo Jesús, su obra redentora y qué fue lo que vino a hacer. Y en el segundo vemos el efecto de eso en la vida de seres humanos. Esto es lo que vamos a estar viendo en el libro de los Hechos. Por eso él habla libro número 1 y libro número 2. Ahora, si usted notó, él está escribiendo esta carta o este libro a un hombre que se llama Teófilo, un hombre hermoso para sus hijos. Lo interesante acerca de Teófilo es que es un hombre que aparentemente es un hombre que tiene mucho dinero, es un hombre que tiene, es un oficial romano, se cree posiblemente, pero cabe la posibilidad de que este hombre o era creyente ya o se estaba haciendo creyente, lo que se llamaría en inglés un seeker, alguien que está buscando, y la razón por la que algunos eruditos piensan que era creyente es por el mismo nombre de él. Teófilo significa amigo de Dios o amado por Dios. Lo que entonces se muestran los eruditos piensan cuando estamos mirando es que Teófilo contrató a Lucas para que él hiciera todo un estudio, para que pudiera averiguar, para que hiciera su tarea y poder aprender quién era Jesús, qué fue lo que hizo y qué es lo que pasó con su iglesia después de que Cristo se fue a la presencia del Padre. Lucas entonces escribe este libro, que por eso es que yo digo que es un documento histórico. Y es por eso que yo digo que es un documento también teológico, porque te está hablando todo acerca del poder del Evangelio, lo que el Evangelio hace, pero vas a ver que también es misiológico, porque va a decir cómo es que vive la iglesia después de que Cristo asciende a la presencia del Padre. Ahora, por ejemplo, es porque este hombre hizo su estudio y esa es su tarea. La razón, por ejemplo, una de las razones por la que nosotros sabemos que los apóstoles no escogieron al Señor Jesús, pero que el Señor Jesús escogió a los apóstoles. ¿Sabes de dónde sale eso? En el versículo 2. Y dice que él había dado instrucciones a sus apóstoles que había escogido. Eso salió de su estudio. Eso salió de él encontrar, de preguntar, de hablar a la gente.
Luego sabemos también que por su estudio, por ejemplo, que Cristo había resucitado, que Él murió y resucitó. Eso lo vemos en el versículo 3. Y eso es también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que Pablo dice que por lo menos 500 personas vieron al Señor Jesús después de la resurrección. El libro de los Hechos se escribió más o menos en el año 80 o 90 después de Cristo. Quiere decir que un montón de gente que había visto a Cristo resucitado estaban todavía vivos. Y lo que nos muestra el Evangelio, lo que nos muestra Lucas en el libro de Hechos, es que él hizo su tarea. Él habló con esta persona que había visto a Cristo antes y después de la cruz. Él entrevista a gente que hablaron con Jesús, tocaron a Jesús, comieron con Jesús. Si usted se acuerda de los evangelios, nosotros, por ejemplo, sabemos que el Señor Jesús se le presenta a un par de mujeres, sabemos que luego se le presenta a los discípulos, sabemos que pasa por en medio de una puerta, sabemos que come después de la resurrección. Es más o menos una prueba que era cuerpo físico completamente resucitado. Lucas entonces hace su tarea, y porque hace su tarea nosotros también sabemos que él nos dice algo de algo que pasó, una conversación privada entre los discípulos y el Señor Jesús, que es cuando les promete el Espíritu Santo. Tú lo ves en el versículo 4 y en el versículo 5. Y se les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre para que fueran bautizados con el Espíritu Santo dentro de un poco de día después de que pasó eso. Todo eso se lo digo porque cuando nosotros nos acercamos al libro de los Hechos, estamos hablando con el producto del trabajo de un hombre que bajo la guianza y la inspiración del Espíritu Santo recopiló toda esta información y creó estos dos libros. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y en el uno vemos la historia de Jesús y lo que vino a hacer, quién es Él y todo lo demás. Y en esta vemos lo que pasa después de que el Evangelio llega a la gente, al corazón de la gente. ¿Está conmigo? Ese es el contexto. Ahora sí nos podemos meter en el texto y la pregunta entonces es ¿qué se requiere para cambiar el mundo? Y el argumento que vamos a ver, el primer principio que vemos aquí en este texto, es que para cambiar el mundo se requiere gente común empoderados por un Dios descomunal. Sí, gente común empoderados por un Dios descomunal. Ahora, te voy a dar el versículo clave en todo este relato, en la primera parte del relato. Es un versículo que la gran mayoría de los creyentes o la han escuchado o se la han memorizado o la han escuchado algún sermón. Y es capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice. Pero recibirán poder, les dice Cristo Jesús a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, para usted entender lo que está pasando en ese versículo, se tiene que acordar de otro versículo. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que pasó al final de Mateo capítulo 28? Antes de que el Señor fuera a la presencia del Padre, Él le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es el Señor Jesús diciendo, yo tengo autoridad sobre el cielo y la tierra. Todo me pertenece a mí. Y de ahí le dice a los discípulos, id pues y haced discípulos de todas las gentes, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Esto es lo que se llama la gran comisión. Y le está diciendo, yo los envío a ustedes discípulos con mi autoridad, no solamente para que hagan con gente que haga una profesión de fe, sino para que hagan discípulos. Gente que cree lo que el Señor Jesús dijo, gente que cree que Él murió y resucitó, gente que se ha arrepentido, gente que se ha bautizado y gente que quiere ser más como Cristo. Eso es un discípulo. Si una persona solamente ha hecho una profesión de fe, no es suficiente. Un discípulo tiene que pasar por todo eso. Ahora, bien interesante que después de eso, el Señor le dice a los discípulos, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y tú te tienes que hacer una pregunta, ¿cómo Él iba a estar con ellos hasta el fin del mundo si después en los capítulos más adelante vemos que Él va a la presencia del Padre? Es aquí donde entonces Hechos capítulo 1, versículo 8 entra. Es más, la otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo le iba a hacer esta gente para realmente cumplir la gran comisión? Si la gran comisión va hasta los fines de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Cómo este grupo de hombres inadecuados, limitados, necesitados, inseguros y a gente que hasta muchas veces le faltaba la fe
cómo estos hombres iban a iniciar lo que el Señor había mandado a su pueblo. Bueno, solamente y únicamente en y a través de la persona del Espíritu Santo. Y solamente con el poder del Espíritu Santo. De la única forma que estos hombres limitados podrían lograr lo que el Señor les ha llamado a hacer. De la única forma que Cristo Jesús iba a estar con ellos sería solamente en y a través de la persona del Espíritu Santo. De la única forma que este mundo iba a cambiar era solamente por medio del poder del Espíritu Santo. Esto es interesante, que la palabra poder es de donde viene la palabra dinamita. Y lo que el Señor Jesús le está diciendo, lo único que te va a dar a ti el poder para realmente empezar a cambiar este mundo es que tenga dinamita dentro de ti, la dinamita del Espíritu Santo. De la única forma en que ustedes van a hacer una diferencia en el reino de Dios, versículo 4, es cuando tienes el poder del Espíritu dentro de ti. Si no hay Espíritu, no hay poder. Y si no hay poder, no hay la gran comisión. Y si no hay la gran comisión, todo el mundo se va al infierno. Eso es lo que el Espíritu, eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. Es más, cuando el Señor Jesús les dice que van a ser bautizados, se puede traducir de dos diferentes formas. O van a ser abrumados por la presencia del Espíritu Santo, o van a estar inmersos en la presencia del Espíritu Santo. Se parece a algo parecido que él dijo en Lucas capítulo 24, cuando dice que iban a ser revestidos con el poder de lo alto. Una vez más, si no hay Espíritu, no hay poder. Y si no hay poder, no hay gran comisión. Y si no hay gran comisión, no hay gran mandamiento. Y si no hay gran mandamiento, todo el mundo se va al infierno. ¿Puedes ver tú por qué el Espíritu Santo era tan necesario? Puedes ver tú por qué el Espíritu Santo era tan necesario. Y yo quisiera argumentar que si usted es creyente, usted ya tiene que tener el Espíritu Santo dentro de usted. Y lo que hace la diferencia cuando nosotros estamos viviendo el cristianismo donde estamos es precisamente el Espíritu Santo. El poder que el creyente tiene no es un poder que viene de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestra educación de seminario, de la escuela bíblica. No viene de cuánto hemos leído la Biblia o los versículos que hemos memorizado. El poder que tiene el creyente únicamente viene por la persona del Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente. Sin el Espíritu Santo no tenemos nada. Nada. Que me parece muy interesante que el Señor mismo nos da lo que necesitamos para cumplir lo que Él mismo nos pidió. ¿Escuchó eso? El Señor te pide algo y te da lo que tú necesitas para cumplir lo que Él mismo te pidió. Yo creo que nosotros deberíamos estar un poquito ofendidos por eso, ¿sabes? No podemos hacer nada sin Él. Ahora, yo quisiera argumentar también que parte de la razón por la que el Señor Jesús está haciendo tanto énfasis en el poder del Espíritu Santo es porque el llamado que Dios le hizo a los discípulos, que es el llamado que el Señor también te hace a ti y a mí, es un llamado difícil. Porque el cristianismo es difícil. Mire, si usted está visitando por primera vez o ha visitado en las últimas semanas y alguien le trajo aquí a la iglesia, está aquí en la iglesia y le dijo, ven aquí que el Señor te va a arreglar la vida porque el Señor te va a hacer sentir lo más rico de todo el mundo y se te van a acabar los problemas, escúcheme aquí. Le metieron cuento chino. Lo engañaron con buenas intenciones, pero los engañaron porque ese principio no se encuentra en la Biblia. Es más, al mejor hombre en la historia de la humanidad, el más fiel, el que nunca pecó, el que lo hizo todo, terminó en una cruz. Si hay algo en lo que yo lucho con el cristianismo moderno, es precisamente con este entendimiento o este mensaje que le dice a la gente que si tú vienes a Cristo, se te acaban todos los problemas. Mire, hay unos problemas que sí se quitan, pero se te vienen otros 50. Y el Señor nunca promete que el cristiano no iba a sufrir. Es más, Él dice lo opuesto. Ya la próxima semana, algunos de ustedes no van a regresar.
Mira, lo interesante es que así como nosotros, yo escucho este sermón, digo este sermón, y en un mes usted se va a acordar solamente de lo bonito. ¿Sabes? Mire, el Evangelio es lo más hermoso que hay. El Evangelio realmente transforma la vida. El Evangelio realmente llena tus anhelos. El Evangelio realmente te transforma. El Evangelio realmente restaura relaciones, restaura cosas, hace todas unas cosas increíbles. Pero eso no significa que el Evangelio te quita los problemas, porque no es verdad. Mire, el Señor Jesús le dijo tantas veces eso a los discípulos. Mira, estos se les iba. No les caía el 20, ni a golpes. ¿Quieres que te lo muestre? Mira, el Señor Jesús lo único que le está diciendo aquí es que van a ser testigos. ¿Tú sabes lo que la palabra testigo significa? Dos definiciones. Una, que vas a testificar, vas a hablar, vas a demostrar, vas a decir quién es Cristo, cómo es Cristo, lo que ha hecho Cristo, lo que ha ganado Cristo. Testificar. Evangelismo, eso es. Compartir el evangelio con la boca y demostrar el poder del evangelio con las manos. Eso es lo que significa testificar. Interesante que la palabra testificar es la misma palabra que se utiliza para hablar de un mártir. Una persona que da su vida por Cristo. Una persona que está dispuesta a morir por lo que cree. El Señor Jesús les dice desde el principio, muchacho, yo te llamo para salvar tu vida, te voy a arreglar tu cosa, voy a hacer lo demás, no más para que no se te olvide, vas a tener que sufrir. Por eso no la vas a hacer sin el Espíritu Santo. Una vez más, esta no es la primera vez que el Señor Jesús dice eso. Es más, estoy seguro que si usted ha sido cristiano por más de un año, seguramente alguien le tiene que haber dicho que en el Evangelio tú debes esperar el sufrimiento. Miren, el Señor Jesús una vez les dice a los discípulos en Mateo capítulo 5. Bienaventurados son ustedes cuando los vituperen o los insulten y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. El Señor Jesús les dice, muchachos, van a sufrir. Y los discípulos dicen, like, yay. Al principio del Evangelio de Mateo. Al principio del Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 10, por ejemplo, les dice así, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Mire, yo no sé cuánto usted sabe la naturaleza, pero se lo explico de esta forma. Las ovejas son el desayuno de los lobos. Y el Señor le dice a los discípulos, ustedes son ovejas, no lobos. Y los muchachos, completamente ignorando lo que el Señor estaba diciendo. En Lucas capítulo 9, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa la cruz? Sufrimiento. ¿Qué significa la cruz? En Lucas capítulo 14, el Señor está haciendo súper claro con los discípulos. Le está diciendo lo que les va a costar a ellos ser discípulos de Él. Y dice así, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre o a su mujer o a sus hijos o a sus hermanos o hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mira lo que el Señor Jesús les dice a estos hombres desde el principio. Tú ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tu familia, ama a tus padres, ama a tus tíos. Sirve a todos los que puedas, pero que no se te olvide que yo vengo primero. Y es por eso que tantos en la historia del cristianismo han perdido a su familia porque Él viene primero. Pregúntale a un musulmán que se ha convertido al cristianismo. Yo te he puesto que si yo escribo un libro con ese título, no vas a parar de sufrir. Hay uno que escribió un libro que se llama Para de sufrir. Yo voy a escribir uno que diga, nunca vas a parar de sufrir. Hasta que el Señor regrese. ¿Tú crees que yo voy a vender ese libro? Ni siquiera aquí en la iglesia del pueblo. Mira, ese es el problema tan grande realmente con el cristianismo moderno. Posiblemente en nuestra propia iglesia. Parece como que se nos ha olvidado que
El sufrimiento y la persecución y el ser rechazados es simplemente parte de la ecuación de lo que significa seguir a Cristo. El Evangelio es increíble, es gratificante, es transformador, pero es costoso. Mira, hace casi 2 años yo estuve en Turquía con unos hermanos aquí en la iglesia y miramos como 200 personas en una conferencia de 2 días. Cada uno de ellos se sentaba a nuestra mesa y nos compartía todo lo que habían tenido que sufrir por el Evangelio. ¿Tú sabes lo que nos cuesta a nosotros sufrir por el Evangelio aquí? Venir de la casa aquí a la iglesia, eso es lo que nos cuesta. ¿Tú sabes que en China, una de las formas que los pastores miden su nivel de fidelidad es por cuántas veces han estado en la cárcel? Yo soy pastor, estoy hablando con los pastores. ¿Cuántas veces tú estás en la cárcel ya? Como 20. ¡Oh, wow! Ese sí es bueno. ¿No te parece que a lo mejor en este lado del mundo nosotros tenemos que ajustar un poquito nuestra forma de ver lo que significa ser cristianos? Bonhoeffer hablaba de esto en un libro que se llama El costo del discipulado. Él le llama la gracia barata, sí, la gracia barata. Y él dice esto, la gracia barata significa gracia que es vendida como ropa barata. Sin hacer preguntas ni fijar límites, es gracia sin precio, gracia sin costo. La gracia barata es la predicación del perdón sin exigir arrepentimiento, el bautismo sin disciplina eclesiástica, la comunión sin confesión. La gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo. Y yo añadiría, por lo que veo en Hechos capítulo 1, versículo 8, la gracia sin sufrimiento. Eso no significa que nosotros tenemos que disfrutar el sufrimiento, porque esos son masoquistas. Pero nosotros sí esperamos el sufrimiento. ¿No te parece que a lo mejor nosotros también necesitamos el Espíritu de Dios hoy? Es de la única forma. Es de la única forma que podemos realmente vivir nuestro llamado. Es de la única forma que podemos cumplir de ser parte de ser de la gran comisión. Es de la única forma que nos acordamos que Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo, cuando el poder del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Cómo el mundo cambia? Cuando la gente común, como tú y yo, somos empoderados por un Dios descomunal, el Espíritu Santo. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cómo nosotros entonces apoyamos o contribuimos a que el mundo cambie? Cuando somos gente común, impulsados por una visión descomunal. Una vez más, en la segunda parte del versículo 8, y dice, el Señor Jesús dice, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Él les dice desde el principio, esto es lo que yo los voy a llamar a hacer. Este es su llamado. Su llamado no es solamente aquí, no solamente aquí, no solamente aquí. Es hasta el fin de la tierra. Lo interesante es que el libro de los Hechos está dividido precisamente así. Cómo el Evangelio llega a Jerusalén, luego llegó a Samaria y cómo luego llega hasta los fines de la tierra. Pero el Señor les da esta visión desde el principio. Su llamado es alcanzar a las naciones. Ahora, esto es interesante. Eso no es algo que Dios está inventando en el libro de los Hechos. ¿Qué si yo te digo que esa visión de alcanzar todas las naciones estaba siempre desde el principio? Casi inmediatamente después de que el pecado entra al mundo. ¿Sabes cómo yo sé eso? Porque lo que el Señor le está pidiendo a los discípulos aquí es precisamente muy parecido a lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12. Él le dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre para que seas bendición. La pregunta es, ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Este no es un nuevo plan. Tú tienes el antiguo pacto y el nuevo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero es una sola historia, un solo plan. Dios quiere alcanzar a las naciones. Alcanza a los que están aquí, los que están aquí, los que están aquí y los que están hasta el final del mundo. Ese era el llamado de esta gente. A esto el Señor estaba reclutando. No simplemente a vivir una vida común, una vida confortable, una vida segura que solo pensaba en ellos mismos. No. Tu llamado es ser testigos a las naciones. Ahora, esto es algo que nosotros no nos podemos olvidar, que a mí me parece que los discípulos no entendieron al principio.
simplemente mi opinión. Porque cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, cuando usted ha escuchado alguna vez un sermón, una charla acerca de evangelismo, comparte tu evangelio, lo que sea, am, la tendencia, por lo menos lo que yo he descubierto, la tendencia es pensar que tú estás haciendo algo y que como que casi Dios depende de ti y que si tú no lo haces, nada va a pasar. Es más, déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos un poquito incómodos cuando tenemos que compartir, digamos, nuestra fe? Levanta la mano. Ok, ¿cuántos de ustedes son buenísimos compartiendo la fe? Porque eso fueron 5 personas que levantaron la mano. Ok, entonces todo el resto del grupo está mintiendo, ¿verdad? Vamos a hacer la pregunta otra vez. ¿Cuántos de ustedes se ponen un poco incómodos o nerviosos cuando hay que compartir su fe? Levante la mano. Ok, mire para alrededor rapidito para que vea que no está solo. Ok. Los que no levantaron la mano o están mintiendo o son buenos para evangelizar. El problema es que se la pasan recordándole a todos los demás que no son buenos para evangelizar, por lo hace que todos los demás nos sentamos culpables. Y si ese es usted, pare de hacer eso. Realmente pare, porque eso es un don. A algunos les sale bien natural y a otros nos toca trabajar. Esto es interesante, que cuando el Señor nos llama a nosotros a testificar, y cuando el Señor llama a los discípulos a testificar, no los está enviando a hacer algo simplemente con sus habilidades, a ver cómo salen las cosas, a ver si pueden. Lucas dice alguna cosa aquí que es tan importante, es una palabra que es tan importante, que para nosotros entender lo que el Señor le está diciendo en el versículo 8, tienes que entender esta palabra primero. Mira cómo Lucas empieza en el versículo 1. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer. Y te está hablando que el Señor Jesús ya empezó su obra. Es el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, asumimos que su obra continúa. Y que cuando estamos en el libro de Hechos, el mismo Jesús que empezó aquí es el mismo Dios que todavía está obrando aquí. Por lo tanto, cuando el Señor nos llama a nosotros a ser testigos, a hablar, a amar, a servir, cuando el Señor nos llama a ser testigos, no nos está llamando a crear algo nuevo, a hacer algo nuevo. El Señor nos está llamando a unirnos o a meternos en lo que Él ya está haciendo. Tu trabajo no es crear oportunidades. Tu trabajo no es forzar oportunidades. Tu trabajo es aprender a mirar lo que el Señor ya está haciendo y simplemente te metes en lo que ya está pasando. Mira, cuando tú miras el libro de los Hechos, es increíble cuando miras el libro de los Hechos. Y vas a ver cuántas cosas el Señor estaba haciendo y lo único que hacían los discípulos es, se metían. Tú lo vas a ver vez tras vez. El Señor ya estaba orando en el corazón de un hombre, estaba haciendo que leyera la Biblia de una forma, tenían dioses orando para otra gente, siempre. Tú lo puedes ver. Lo único que los discípulos hacían es, yo me meto. Eso es lo que significa vivir en misión. El Señor ya se está moviendo. Lo único que tú haces es mira a tu alrededor. El Señor ya se está moviendo en el corazón de la gente. El Señor ya te ha puesto en lugares donde Él se está moviendo. El Señor ya te ha puesto en lugares donde la gente está buscando cómo satisfacer sus anhelos. La gente está haciendo preguntas acerca de la religión. La gente tiene preguntas acerca de la verdad. O hay gente que está sufriendo y no sabe de qué agarrarse. ¿Tú sabes por qué tú estás ahí? Para que tú puedas decir, yo tengo algo que tú necesitas. Nosotros no creamos nada. Nosotros nos metemos en lo que Dios ya está haciendo. Amén. Hazme un favor, mira a la persona que está al lado tuyo y dile, métete en lo que Él ya está haciendo. Es por eso, mis hermanos, que, miren, si algo que los creyentes tienen es que nosotros sabemos que Dios siempre va a ganar. Hoy, mañana, la próxima semana o en 20 o 30, 50 años, pero Dios va a ganar. Porque Él ya se está moviendo. Ahora, lo que yo he aprendido, y ahorita te voy a decir de dónde saca eso, es que nuestra lucha realmente es que o se nos olvida que el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros
tiene poder. Interesantemente, que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿No te parece eso increíble? El mismo espíritu que levanta a Cristo de los muertos es el mismo espíritu que vive en el corazón del cristiano. O se nos olvida el poder que ya está dentro de nosotros, o se nos olvida que el Señor se está moviendo ya, o pensamos que nosotros somos los que estamos en control. Mire, convencido que parte de la lucha nosotros por la que muchas veces no queremos compartir lo que creemos es porque pensamos que nosotros necesitamos estar en control. ¿Sabes de dónde sale eso? Eso es lo que hacían los discípulos. Y a mí se me hace que yo me parezco a los discípulos. Y algo me dice que tú te pareces a los discípulos. ¿Sabes dónde sale? Te lo voy a mostrar. Estos hombres, el Señor está hablando de todas estas cosas, ¿verdad? Y ellos les hacen una pregunta bien interesante en el versículo 6. Le dicen, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Parece ahí, no voy a esperar mucho tiempo, pero me llama mucho la atención la pregunta, porque en el versículo 4 el Señor dice, Lucas dice que él pasó 40 días hablando con los discípulos acerca del reino de Dios. Y estos cuates todavía están pensando en el reino de Israel. Por eso es que te digo que nosotros nos parecemos a estos cuates. Interesante que el Señor no corrige ese pensamiento aquí. Él les dice algo diferente. Versículo 7. Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esta gente me encanta, mis discípulos, porque yo los veo y me veo ahí metido. Esta gente hace esto y dice, Señor, dinos el plan. Danos el plan. Ahorita o mañana, ¿qué viene primero? Preparo mi testimonio, hay que prepararse, dámonos el plan. Y el Señor les da la mejor respuesta que puede dar. Mi traducción, pero que no se ofendan. El Señor les dice, no les corresponde a ustedes saber sus tiempos ni las épocas. Esta es mi traducción. ¿Qué les importa a ustedes? Procúrense de hacer lo que ya les mandé. Tú no necesitas el plan. Haz lo que te estoy llamando a hacer. Puedes confiar que yo ya me estoy moviendo. Puedes llegar al punto de descansar en la realidad que el poder del Espíritu Santo ya mora en ti. Puedes simplemente aventarte. Mire, todos los consejeros dicen que parte de la razón por la que nosotros como sociedad en general somos una sociedad llena de ansiedad es porque estamos tratando de controlar cosas que no podemos controlar. Y los discípulos eran un montón de gente ansiosa, tal como nosotros también podemos ser hoy. Y el Señor dice, ¿qué te preocupa, muchacho? Yo conozco el plan. Las cosas reveladas son para ustedes, las cosas secretas son de Dios, dice Eclesiastes. Haz lo que tienes que hacer. Es interesante cuando yo pienso en esto a lo largo de la historia. Hay gente que tú ves, ¿verdad? Predicadores que tú ves y predican y tú dices, wow, con ese cuate se van a convertir millones y nadie se convierte. Y hay cuates que a duras penas saben hablar y la gente se convierte. ¿Por qué? Porque no depende del poder del ser humano, depende del poder del Espíritu de Dios utilizando su palabra para transformar almas. Eso es lo que hace la diferencia. El problema es que si usted aplaudió, usted tiene que creer eso. Si no, su aplauso, regréselo. ¡Wow! ¡Qué triste! ¿Cómo se cambia el mundo? Cuando gente común y corriente tiene una visión descomunal. Ahora, la pregunta que yo creo que sí se tiene que responder desde el principio del texto es, ¿qué significa exactamente? O por lo menos en la medida que podamos aprender, ¿qué significa cuando decimos que el Espíritu Santo da poder? Y yo pienso que para un pueblo latino esa es una muy buena pregunta para responder, específicamente por los abusos que hemos visto a lo largo de la historia dentro de la iglesia latina.
Porque poder significa un montón de cosas para diferente gente, ¿verdad? Poder puede significar para cada uno, tú le pones la mano en la cabeza a alguien y se cae. Eso es poder para alguna gente. Y yo no estoy diciendo que no sea verdad. Lo que te estoy diciendo es una definición de poder bien limitada. Poder puede significar que yo sé lo que tú estás pensando y sé cómo te lo digo. Eso es una definición de poder para alguna gente. Lo interesante es que todas esas definiciones de poder, y vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos, realmente muchas de esas o alguien se las inventó o a lo mejor pasó una o dos veces y piensan que es para todo el mundo, pero lo más seguro, por lo menos de mi parte, es saber qué significa, cómo nosotros, para nosotros saber cuál es el poder del Espíritu Santo, tenemos que entender cuál es el rol principal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos roles, muchos roles. Es más, nosotros sabemos eso porque cuando el Señor Jesús está hablando con los discípulos en preparación, antes de irse a la cruz del Calvario, en Juan capítulo 16, Él habla del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo tiene varios ministerios, pero hay un ministerio que está por encima de todos los demás ministerios. Es más, un ministerio que valida todos los demás ministerios. Y es este ministerio, el ministerio primordial del Espíritu Santo, el de glorificar a Cristo. Eso es Juan capítulo 16, versículo 14. El glorificar a Cristo significa que el Espíritu Santo se goza en apuntarnos a Cristo, en elevar a Cristo, hacer que Cristo se vea hermoso, suficiente, glorioso y necesario. Esa es la obra primordial, no la única obra, pero la obra primordial del Espíritu Santo. Que cuando tú vienes a la iglesia y estás participando y tienes un buen tiempo de oración y escuchas un buen sermón, tú sabes que el Espíritu se está moviendo, no porque la gente dice, wow, qué servicio. Pero cuando la gente sale de aquí diciendo, yo necesito a Cristo más, ahí es cuando tú sabes que el Espíritu Santo se está moviendo. Por lo tanto, el poder del Espíritu Santo está atado a la glorificación de Cristo. Yo entonces quiero mostrarte que lo que cambia el mundo es cuando el Espíritu Santo realmente glorifica a Cristo. Y si vas a ver algo en el libro de los Hechos, es que el Espíritu Santo vez tras vez glorifica y habla de Cristo de diferentes formas. Y al principio del libro te muestra 4 cosas que el Espíritu Santo utiliza para que Cristo se vea cada vez más hermoso. Este es punto número 3. Gente común, aferrados a unas verdades descomunales. 4 verdades. 4 cosas que el Espíritu Santo utiliza para que su poder sea el que esté obrando en nosotros, glorificando a Cristo. Verdad número 1. El Espíritu Santo nunca deja la cruz atrás. Nunca. Mira el versículo 3. Y a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas. Después del padecimiento está hablando del sufrimiento de la cruz del Calvario. Desde el principio del texto te está diciendo que esta gente no iba a poder moverse a menos de que nunca se olvidaran que Cristo murió y que Cristo murió por el perdón de los pecados. ¿Por qué eso es tan importante, especialmente cuando la gente está sufriendo? Porque la pregunta es, Dios, si tú eres bueno y tú me amas, ¿por qué estoy sufriendo? Y esto te dice la razón por la que no estás sufriendo. Tú no estás sufriendo porque Dios te odia. Y tú no estás sufriendo porque Dios no te ama. Cristo fue a la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo entonces empodera a su pueblo cuando Cristo y el crucificado se vuelve lo que maneja toda tu vida. Segunda verdad. Cristo empodera a su pueblo al no dejar que la resurrección se quede atrás. Mira lo que dice el versículo 3. Y a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. El Espíritu de Dios no solamente glorifica a Cristo al hablar de su muerte, pero glorifica a Cristo al hablar de su resurrección. Porque la resurrección es lo que nos prueba a nosotros que su sacrificio fue suficiente, que el Padre sí aceptó su sacrificio, que la muerte ya fue vencida, que el pecado ya fue vencida, que la carne ya fue vencida, que Satanás ya fue vencido. Lo que muestra que Cristo ya ganó es su resurrección. Hay una canción que la he estado escuchando un montón que dice, nosotros estamos peleando la lucha que Él ya ganó. Estamos en medio de una lucha que Él ya ganó.
El Espíritu Santo entonces muestra su poder. No solamente a mostrarnos que Cristo fue muerto, pero que Cristo fue resucitado y nunca nos olvidamos de eso. Número 3, el Espíritu empodera a su pueblo cuando nunca dejan a la ascensión. ¿Esa es la palabra? Ascensión atrás. Mira lo que dice el versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, Él fue elevado. Tú vas a ver como Cristo elevado, ya elevado, tú lo vas a encontrar en el Evangelio, en el libro de Hechos varias veces, incluyendo la historia de Esteban. ¿Tú sabes por qué Cristo elevado es tan importante? Porque te dice que Cristo ya está a la diestra del Padre. Que lo que se tenía que hacer ya se hizo. Y que Cristo a la diestra del Padre está intercediendo por su pueblo. ¿Tú sabes lo que significa que nosotros tenemos el Espíritu de Dios? Dice Pablo, que está intercediendo por nosotros desde adentro. Y tenemos a Cristo Jesús intercediendo por nosotros arriba. El creyente no tiene nada que temer. En realidad, nosotros no tenemos nada que perder. En realidad, porque siempre estamos seguros. ¿Por qué? Porque Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está a la diestra del Padre. Y el Espíritu Santo no para ahí porque te da una cuarta verdad. El Espíritu Santo da su poder a glorificar a Cristo cuando nos acordamos siempre y nunca dejamos la segunda venida atrás. ¿Tú te acuerdas lo que pasa después de que se va? Versículo 11. Dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera todo como lo han visto ir al cielo. Y te está hablando desde el principio de su segunda venida, que va a llegar un momento donde el sufrimiento deja de existir, donde las lágrimas dejan de existir, donde la persecución deja de existir, donde la gente no tienes que convencer a nadie de que Cristo es lo que ellos necesitan, porque ya todo el mundo lo va a experimentar, o por lo menos los que creyeron lo van a experimentar. Y te muestra que al fin de la historia, en medio del sufrimiento, aun cuando la gente no se convierte, Dios va a ganar. El Espíritu Santo nunca permite o que deje la muerte atrás, o la resurrección atrás, o su ascensión atrás, o su segunda venida atrás. Esto aquí es lo que te da poder desde adentro. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que uno de los ministerios principales del Espíritu Santo es que el creyente esté obsesionado con Cristo. ¿Estás tú obsesionado con Él? ¿O estás obsesionado con lo que Él te da? Porque eso es diferente. ¿Estás obsesionado con Él? ¿O con lo que Él te da? ¿Quieres ser tú una persona llena del Espíritu Santo? Por lo menos desde en este punto aquí. Deja que el Espíritu Santo glorifique a Cristo en tu corazón. Ahora, me encanta cómo la historia termina, esta narrativa termina. Porque dice que el Señor Jesús va y los discípulos se quedan haciendo esto. Aquí con esa cara también. ¿Sabes cómo yo sé eso? Eso es lo que dice el texto. Yo no sé cuánto tiempo se quedaron mirando para el cielo, pero se quedan ahí un montón. Tanto así que Dios tiene que mandar un par de ángeles para que como les caiga el 20. Y mira lo que dice en el versículo 11. Los ángeles les dicen, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Mi traducción una vez más. ¿Qué están haciendo? Pónganse a trabajar. ¿Qué están mirando? Pónganse a trabajar. Si Dios ya está en movimiento, si su espíritu ya mora en ti, si Dios es el que gana, si Cristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y va a regresar, vamos a trabajar. Porque lo que nosotros digamos, el Señor va a utilizar. ¿Ves tú por qué no podemos vivir sin el Espíritu Santo? Es de la única forma que podemos cumplir la gran comisión. Y es de la única forma que entregamos nuestra vida, aunque nos cueste la propia vida. Amén. Hágame un favor, mire a la persona que está al lado suyo y dígale esto. Está llamado a ser testigo de Cristo. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu misericordia, tu amor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el regalo del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad que mora en nuestro corazón, que glorifica a Cristo, que hace que Cristo se vea hermoso por su muerte, por su resurrección, por su ascensión y porque está a la diestra del Padre y porque va a regresar. Señor, por favor, perdónanos, Señor, si hemos tomado un cristianismo a la ligera. Si no entendemos, Señor, que parte del llamado, parte de la ecuación es aprender a recibir lo que tenemos que recibir por causa de tu nombre. Señor, danos de más de tu espíritu, por ponerlo de alguna forma, más sensibles a Él, más rendidos a Él, para dejarlo no solamente que eleve a Cristo en nuestro corazón, sino para que nos dé lo necesario para ser fieles al llamado. Señor, nosotros no queremos nada menos que las naciones para ti. Ayúdanos, Señor, a participar en eso. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Jesús. La iglesia dice... Los